cerradas todas las heridas de la sangre sin cauce, fundidas las armas y los bordes del odio, abiertas las fronteras del humo y del asfalto, unidas todas las manos de pájaro en un vuelo, sabrán de la plácida caricia de la paz. One day men, with all locks unlocked and weapons disarmed on the hot sand, with words rehearsed anew like tender hyacinths on the lips, with all wounds of unbound blood closed, with weapons and the edges of hatred melted away, with the borders of smoke and asphalt opened, with all bird-like hands joined in flight, we'll know the placid. La paz se construye. Iniciamos aquí un nuevo encuentro. Es el tercer capítulo. Conversamos sobre la cultura de paz, su historia y sus protagonistas. Hoy viajamos en el tiempo. Vamos a recorrer más de un siglo de historia de España, desde la Guerra de la Independencia de 1808 hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Para hacernos una pregunta que casi nunca aparece en los libros de texto. Mientras España vivía guerras civiles, pronunciamientos y desastres coloniales, ¿hubo españoles y españolas que dijeron no a la guerra? Esa es la pregunta. Para responderla nos acompaña nuestro experto, escritor, pedagogo e investigador para la paz, autor además del artículo Frente a la guerra, algunas posiciones españolas, 1808-1918, publicado además en la revista cultural El Eco de Alhama en su número 44. José Tubilla Rayo. José Tubilla, bienvenido una vez más a La Paz se construye. Hola, muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre, estar en este espacio que demuestra en cada episodio que la paz se construye. Sin duda. Un placer y un privilegio para esta casa, el contar con tu presencia. Entrando en materia, tu artículo arranca con una cita demoledora de Concepción Arenal, escrita a partir de sus vivencias en la Tercera Guerra Carlista. Ella se preguntaba con ironía cómo puede existir algo llamado derecho a la guerra, cuando derecho y guerra son elementos que se repelen. El derecho es mesura, dignidad, justicia. La guerra es pues absolutamente todo lo contrario, es temeridad, violencia y traición. ¿Por qué elegiste empezar precisamente por ahí, José? Bueno, porque esta frase condensa todo el argumento antibelicista de Concepción Arenal. La razón, con mayúsculas, debe sobreponerse a la fuerza, y porque hoy, cuando en las agendas occidentales más cercanas se está instalando de nuevo la fuerza de la guerra, pues necesitamos más que nunca el rearme de los espíritus, como reivindicaba Arenal, la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Uh-huh. Mirar a este siglo XIX español es recordar que junto a aquellos que escribieron libros y celebraron congresos para defender la guerra, también hubo quienes escribieron libros, discutieron tesis y celebraron congresos a favor de la paz. Tu primer apartado se titula Apuntes iniciales. Dibuja un panorama sorprendente. O sea, dices que no hubo otro Estado europeo que pasara en el siglo XIX por tantos pronunciamientos, tantas revueltas, tantas revoluciones y tantas guerras civiles como España. ¿Tan excepcional fue nuestro caso? Pues lo fue, Antonio. Entre la Guerra de la Independencia y el final de la Primera República, España encadenó guerras carlistas, insurrecciones, pronunciamientos y conflictos coloniales. Algunos historiadores han llegado a interpretar todo el siglo XIX español como una dilatada guerra civil intermitente, ¿verdad?, con periodos de lucha abierta alternados con calmas más aparentes que reales, y eso explica el enorme protagonismo de los militares en la vida pública, especialmente entre 1814 y 1874. Uh-huh. Citas al historiador Fernández Bastarreche, habla de tres causas de ese protagonismo militar. Sí, así es. Una causa bélica, una causa histórica y una causa política. La causa bélica es que durante la Primera Guerra Carlista, ante la carencia de auténticas figuras políticas civiles, pues destacaron personalidades militares.
una causa histórica, digamos la más profunda, es la continuidad, como ya he anunciado antes, de un estado de guerra permanente que arranca con la invasión napoleónica de 1808 y atraviesa todo el siglo. Y una causa política es que estamos en un periodo donde surge las constituciones en Europa y en España, y el constitucionalismo español se implantó paradójicamente a base de pronunciamientos militares. Es el resultado de que el ejército fue durante décadas la institución política más importante del país. Espartero, Narváez, Ordóñez, Prim, Serrano, y cada familia política pues tenía su espadón, es decir, el grupo de militar que le ayudaba para en los pronunciamientos instaurarlo en el gobierno, ¿no? Y estas relaciones de poder entre el poder civil y el poder militar, pues son la clave esencial para comprender nuestra historia contemporánea. Y José, en ese contexto absolutamente militarizado, ¿dónde queda el pacifismo? Porque en Europa, en ese mismo siglo, bueno, están naciendo las primeras sociedades de paz, ¿no? Sí, exacto, pero conviene distinguir varios conceptos. No es lo mismo antimilitarismo, antibelicismo y pacifismo. El antimilitarismo es el movimiento que rechaza el peso del estamento militar en la política. El antibelicismo es cuando la actitud es contraria a la guerra, y el pacifismo cuando hay un conjunto de doctrinas orientadas a mantener la paz entre las naciones y son contrarias al uso de la violencia. Desde la Ilustración, pensadores como William Penn, el abad de Saint-Pierre, Bentham, Kant, pues tuvieron la preocupación constante y creciente por la paz. Tras las guerras napoleónicas surgen en toda Europa, en el mundo, las sociedades pacifistas, en Londres, en Nueva York, en París, en Ginebra, donde se reunían, bueno, filántropos, poetas, escritores, librepensadores, economistas, filósofos, convencidos de que la guerra no es una manifestación de la naturaleza humana, sino que es un instrumento dañino al servicio de los nuevos estados-nación que surgían en la época, ¿no? Y se celebraban congresos de la paz en Londres en 1843 y posteriormente en París en 1849. Recordemos que el Congreso de Paz de 1849 fue presidida por Víctor Hugo, el famoso escritor francés que escribió Los Miserables, ¿no? Y le siguieron las conferencias de Bruselas de 1874 y todo ello pues se anticipa a lo que más tarde, que lo hemos repetido en otras ocasiones, las importantes conferencias de La Haya de 1899 y de 1907. Tú dices que el pacifismo español tuvo también su escenario propio. Pues sí, tuvo un escenario con elementos diferenciadores con respecto al pacifismo europeo, precisamente por el contexto, las insurrecciones contra la ley del servicio militar de 1837, las guerras carlistas, las intrusiones militares en la política, las guerras de Cuba y Filipinas, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, o la crisis colonial de Marruecos que culmina con el desastre de Anual, ¿no? Eso sí, nuestro antimilitarismo pues recibió influencias extranjeras, ¿no? De Tolstoy, de Gandhi, de organizaciones como la Internacional de Resistente a la Guerra o de la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, que en otra ocasión ya hemos hablado. Y lo más importante es que el siglo XIX español no hubo grandes líderes pacifistas individuales, sino que eran movimientos colectivos, organizaciones civiles que estaban ligadas a la defensa de los valores democráticos, a la defensa de los derechos civiles, también a la abolición de la esclavitud, y por tanto el pacifismo de entonces no era todavía un movimiento global, ¿no? Como podemos situarlo en estos momentos, sino sobre todo era la oposición a guerras concretas, por un lado, y
muy puntuales, muy localizadas. Y derivado de esa oposición a las guerras estaba la oposición al servicio militar obligatorio. Entraríamos en un segundo bloque, un segundo segmento, la resistencia a la movilización militar. Quizá el más popular en el sentido literal de la palabra, la resistencia del pueblo a ser movilizada. Y empezamos, si te parece, por desmontar un mito. Siempre se ha contado la guerra de la independencia como una explosión unánime de patriotismo guerrero. ¿Realmente fue así? A ver, se nos ha contado, pero la revisión historiográfica actual, la más reciente, lo matiza mucho. Es decir, cuando la población comprueba que aquella guerra, la guerra de la independencia, trascendía el enfrentamiento entre dos ejércitos, el español y el francés, pues su compromiso se resignificó. Es decir, aparecieron toda una serie de vías de escape y de resistencia a la movilización militar. Más tarde lo podemos matizar. Es decir, junto al guerrillero heroico del relato canónico, hubo también deserción, evasión y rechazo. Y eso nos permite pues reinterpretar un discurso que llevaba casi 2 siglos repitiéndose. Y luego está la gran palabra maldita del siglo XIX, las quintas. Del siglo XIX español me refiero. Explícanos qué eran exactamente y por qué levantaron tanto odio. Claro, vamos a ver. Vuelvo a matizar lo que dije anteriormente en tu pregunta. Es que las quintas eran un sistema de reclutamiento forzoso de los jóvenes, vigentes desde la mitad del siglo XVIII hasta 1912, que se modifica el sistema de quintas. Con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, es decir, que coincide con la Guerra de la Independencia, pues se presenta como un deber patriótico la defensa de la nación. Pero esa obligación era inevitable e irrenunciable solo para las clases populares, porque las clases medias y altas tenían 2 métodos para librar a su hijo del servicio militar y de ahí a la guerra. Sí. Una, la redención, es decir, pagando una cantidad al Estado. Sí. Puesto que las guerras son carísimas y por tanto se necesitaba... Había que aportar. Había que aportar. ¿Cómo se aporta? Pues a través de la redención. Las clases medias y altas pagan un precio al Estado y se libran a su hijo. Y la otra era la sustitución, es decir, pagando a otra persona que lo sustituya por ellos. ¿Qué ocurre? Pues que las familias más populares, las más pobres, no tienen dinero ni para pagar al Estado, ni para pagar a alguien que sustituya. Y por tanto, la quinta suponía una ruina y hambre, puesto que muchas veces los jóvenes eran los que cultivaban los campos, etcétera. Y para el rico apenas era un despilfarro económico. Y claro, las quintas se percibieron desde siempre como un sistema tremendamente odioso por injusto. Y así, como digo, lo percibió el pueblo. Y una injusticia que se tradujo en resistencia abierta. Claro. Pues sí, frontalmente. Especialmente a partir de la ley para el reemplazo del ejército de 1837. Las deserciones alcanzaron porcentajes importantes. Hubo insurrecciones en muchas ciudades, especialmente con más intensidad en ciudades catalanas. A partir del sexenio liberal de 1868 y 1874, las capas populares alcanzaron una conciencia significativa de rechazo. Motines, sabotajes de sorteos, revueltas organizadas, y se negaron a participar en las guerras coloniales lejanas y además ajenas a ellos mismos, puesto que se defendían los intereses de la burguesía y no los intereses de las clases populares. Y esa objeción alcanzó su máxima expresión, como digo, en las guerras coloniales que desembocó en la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Y un hecho clave, que fue un hecho clave también significativo
para el movimiento obrero y de reacción contra la guerra de Marruecos. Hay imágenes, si repasamos la hemeroteca virtual, hemeroteca nacional, y repasamos la prensa, pues vemos que hay imágenes grabados de la manifestación en 1869 en Zaragoza contra las quintas, donde las madres de familia y las mujeres pues se echaron a la calle contra el reclutamiento de sus hijos. Incluso, fíjate, en ese periodo el flamenco se hizo eco de ese dolor popular. ¿Tú recuerdas en un artículo, una seguidilla de Silverio de Sevilla, que decía así: a la Virgen de Regla yo se lo he rogado, que me librara a un hermano mío de salir soldado? Claro, es un testimonio precioso porque demuestra la hostilidad contra el servicio militar y el sorteo de quinta que se había instalado en el hondo sentir popular, hasta en el cante, porque rogarle a la Virgen de Regla, yo le he rogado que me librara a un hermano mío de salir soldado, significaba que no muriese en el campo de batalla. Uh-huh. Y a ese malestar pues hay que sumar, como ya he dicho, otro elemento, que era la revuelta contra los consumos, que eran unos impuestos indirectos que gravaban los productos de primera necesidad y cuyo peso recaía fundamentalmente también sobre las capas populares. Consumos y quintas pues ocuparon un lugar central en la vida española del siglo XIX. El doble rechazo, por un lado a servir y por otro lado a pagar. Se incendiaron fielatos de consumo en los pueblos castellanos, mientras que en las aldeas gallegas se desertaba. En fin, eran en el fondo los conflictos de siempre, que es el pueblo contra una carga y unas medidas injustas. Justo en este punto enlazamos con el movimiento obrero frente a la guerra. Es nuestro tercer bloque, ¿no? Si hay un actor colectivo que se posicionó frente a la guerra en ese periodo, sin duda fue el movimiento obrero. ¿Cuál sería o es su análisis en este punto? Claro, es que el movimiento obrero surge con la revolución industrial. Y desde sus orígenes, precisamente, el movimiento obrero consideró que la guerra era un instrumento de apropiación, acumulación y explotación de la riqueza por parte de una clase, que era la burguesía. Y nace, como he dicho, pues como respuesta a las condiciones de explotación de la revolución industrial, pero pronto se convierte en un agente político, social y cultural que denuncia las desigualdades y elabora estrategias colectivas de resistencia. Conviene distinguir, no obstante, dos tradiciones en el movimiento obrero. Sí. Una es los socialistas utópicos, con Saint-Simon, Owen, Fourier, Clavet, que soñaban en una sociedad ideal, en paz, armonía, igualdad, que se alcanzaba sin violencia, mediante la no colaboración, las propuestas, las huelgas. Y el otro es el socialismo revolucionario, que además, aunque luchó contra la guerra, pues llegó a hacer apología de la violencia y calificó al pacifismo pues como de traidores a la clase obrera, precisamente por su vinculación liberal burguesa. Bueno, de hecho, la Primera Internacional puso la paz en su agenda, en su hoja de ruta, muy pronto. Sí, desde su creación, la lucha por la paz fue un tema de debate y en sus resoluciones y en su congreso. Por ejemplo, el segundo congreso, que se celebró en 1867, ya discutió, en su participación, discutió qué participación iban a tener ante el primer congreso de la Liga de la Paz y la Libertad, que se celebró en Ginebra, ¿no? Y se redactó un manifiesto que consideraba que la guerra era la causa primera y principal. Bueno, en el texto nos dice literalmente pauperismo, es decir, de la pobreza en el mundo y de la falta de equilibrio económico. Y añadía algo que es muy lúcido,
para suprimir la guerra no bastaba con licenciar los ejércitos, es decir, eliminar los ejércitos. Hacía falta modificar la organización social para un mayor reparto equitativo de la producción y de la riqueza. De ahí saldría un grito que después se convirtió en consigna, que era guerra a la guerra. Al año siguiente de este congreso de 1867 se celebra otro congreso en Bruselas, un tercero, que acordó la inclusión de la paralización de la producción, la huelga general, que en algunos momentos en España se llamó huelga general revolucionaria, como medio para acabar con la guerra. Y José, ¿cómo empieza a llegar todo esto a España? Bueno, llega desde fuera. Llega con un nombre propio, Giuseppe Fanelli, que en 1868 pues crea las primeras secciones de la Asociación Internacional de Trabajadores en Madrid y en Barcelona. De ahí surge la Federación Regional Española, cuyo primer congreso pues se celebra 2 años más tarde, en 1870 en Barcelona, y ya a finales de 1872 superaba los 30.000 afiliados, un tercio en Cataluña. Recordemos que con la Revolución Industrial, la primera, digamos, región española que se industrializa, especialmente industria textil, es la catalana, ¿no? Y por primera vez, pues la conciencia de clase ponía en tela de juicio todo el sistema. Después vendría la creación de la UGT, de la CNT, en 1910 la CNT, y en cuanto a la guerra, pues fíjate la evolución. En 1896 la prensa socialista era discreta con respecto a la participación española en las colonias, en Cuba, pero más tarde cambia cuando existe la declaración de guerra entre Estados Unidos, que Estados Unidos declara la guerra a España. Sí. Entonces, bueno, pues ya dejó de ser una aspiración remota y se convierte en un objetivo político inmediato. El joven Miguel Unamuno escribió entonces un artículo en el periódico El Socialista, que decía que el primer deber de los obreros españoles era protestar contra la guerra que llevaba a Cuba a morir o a matar a tantos trabajadores. Ajá. Y en 1914, con Europa literalmente en llamas, el movimiento obrero español vive y afronta su propio dilema. Pues sí, era un dilema profundo, que se resolvió de manera oficial en neutralidad, pero no de facto. La neutralidad oficial pues permitió a los dirigentes obreros no tener que elegir formalmente entre apoyar a la guerra o mantener el pacifismo tradicional. Pero sin embargo, entre los socialistas se impuso el apoyo a los socialistas belgas y franceses, es decir, una identificación con los aliados y con la democracia liberal, que ellos pensaban que su supervivencia pues la veían en peligro si ganaba la otra parte, que si había una victoria alemana. Sin embargo, pues la CNT mantuvo sus posiciones iniciales contra la guerra siempre, no aliándose como hizo los socialistas españoles, sí. Y tuvo una iniciativa en 1915. El Ateneo Sindicalista del Ferrol convocó un congreso internacional a favor de la paz en la que participaron franceses, portugueses y brasileños, pero en realidad tuvo nada más que 2 sesiones, puesto que, bueno, pues que fueron perseguidos por la policía, ¿no? Aquel congreso pues apenas pudo celebrarse, pero sirvió para reavivar una actitud antibelicista, especialmente en las organizaciones obreras. Ajá. Nos situamos en este punto en nuestro cuarto bloque, ¿no? Por determinar un poquito los espacios. El pacifismo, antimilitarismo,
a través de la prensa y la literatura. Entramos en un terreno bastante más querido, José, la palabra escrita, guerra y paz como dos caras de una misma moneda en el arte y también en la literatura. Pues sí, pero yo creo que ha sido siempre así, ¿eh? Uh-huh. Unas veces la literatura magnificó los conflictos bélicos como en un exacerbado ideal patriótico, ¿no? Y otras, sin embargo, mostró su sangrienta barbarie como proclama de paz. En el teatro, por ejemplo, en el reinado de Isabel II, varios dramaturgos encontraron situaciones escénicas para expresar esos sentimientos de antimilitaristas, ¿no? Y antibelicistas, denuncia de las quintas, abolición de la esclavitud, eran los temas más recurrentes, aunque tuvieron también que pelear, bueno, para deconstruir aquella imagen del soldado que era bravucón y castizo, y sin embargo, bueno, al final de cuentas no se deconstruyó esa idea, ¿no? Uh-huh. En los escenarios, puesto que perduró durante mucho tiempo ese sentimiento patriótico. Hay una excepción, hubo excepciones importantes, y recordemos que en 1870, sí, si no me recuerdo, uh-huh, en el Teatro Español se estrenó la Dolora dramática de Ramón de Campoamor, que se titulaba precisamente Guerra a la guerra, uh-huh, que era el encuentro. Pensemos que en esa época, a finales de la década de los 70, sí, existía una guerra que era la franco-prusiana entre franceses y prusianos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Ramón de Campoamor le tituló Guerra a la guerra, que era el encuentro de dos soldados enemigos mutilados en plena guerra franco-prusiana. Uh-huh. Y es un firme alegato contra la guerra. En una guerra no gana nadie. Absolutamente, no absolutamente. Fue el 3 de noviembre de 1870, para más concreción, ¿no? Sí, sí. La prensa jugó, sin duda, también un papel decisivo, ¿no? En cuanto a, bueno, crear opinión pública. Pues sí, porque la prensa en aquellos momentos era como las redes sociales, como la radio, la televisión, redes, claro, como todas las redes sociales. Puesto que, tras la libertad de prensa proclamada en la Constitución de 1812, la prensa, como digo, se convirtió en el primer medio de comunicación de masa. Uh-huh. Cabeceras vinculadas, pero surgieron en España, en los pueblos más pequeños, cabeceras que estaban vinculadas a partidos políticos, a librepensadores, a grupos feministas, al movimiento obrero, a algunos grupos pacifistas. Además, estaban ilustradas con caricaturas que constituían, por medio de la sátira, auténticos imaginarios políticos. Y la prensa también fue campo de batalla. Muchos periódicos emprendieron campañas críticas contra la institución armada, y la respuesta de la institución armada pues fue lo que se llamó el conflicto de jurisdicciones entre las tribunales civiles y los tribunales militares. Además, existía la censura militar amparada por la Constitución de 1876. Y hubo, según podemos leer en la prensa, hubo incluso asaltos militares a redacciones de periódicos. Uh-huh. El Resumen y El Globo en 1895, El Reconcentrado en La Habana en 1898, y a comienzos del siglo en El Progreso de Játiva, en El Telégrafo de Las Palmas o El Correo de Guipúzcoa. Uh-huh. Y tras el desastre de la pérdida de nuestras colonias en 1898, la imagen del ejército sufrió un desgaste enorme, y aquel antimilitarismo larvado pues fue cargándose de razones y dejó de ser una cosa de minorías radicales para convertirse o para alcanzar a partidos liberales, profesionales, prensa burguesa, profesores e intelectuales. Continuamos con el papel de la prensa y la literatura. Tú antes has mencionado pues a un gran nombre, Unamuno, ¿no? El propio Unamuno fue muy crítico con cierto pacifismo
de salón. Citas una carta suya demoledora, un fragmento. Dice así: paz, paz, la predican muchos, muchos la piden, otros la razonan. Pero ¿quiénes se mueven con actos positivos, con heroísmo cristiano, llegando hasta el martirio? Claro, había mucha pacifismo de boquilla. De boquilla. Sí, y lo que dice en realidad Unamuno Unamuno es una interpelación que sigue vigente. Es decir, que la paz no se predica, se practica. Uh-huh. Y la literatura del realismo, el realismo en la literatura asumió en parte ese compromiso con la reforma sociopolítica. En las novelas de Galtós, por ejemplo, en la Desheredada o Fortunata y Jacinta, hay críticas al militarismo y a la violencia. Azorín cuestionó la glorificación de la guerra. Unamuno, el mismo Unamuno, reflexionó sobre la futilidad de la violencia en Niebla, y en su primera novela, Paz en la guerra, que tiene ese título, que transcurre durante la Tercera Guerra Carlista. La regenta de Clarín, hay elementos críticos hacia la violencia, y Pío Baroja pues abominó toda su vida de la exaltación bélica. Ahora me gustaría detenerme en las mujeres, porque en tu artículo brillan con luz propia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Carmen de Burgos o María Lejárraga, por ejemplo, ¿no? Sí, brillan y durante mucho tiempo han estado injustamente olvidadas. Emilia Pardo Bazán abordó en La Tribuna, en su artículo, la vida de las mujeres en la fábrica y cómo la guerra afectaba a esas vidas. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Concepción Arenal, que denunció la situación de las cárceles y abogó por una sociedad libre de violencia. Y ya hablamos en el capítulo anterior de nuestra almeriense Carmen de Burgos, que, como dijimos, fue enviada a Melilla en 1909 por el Heraldo a cubrir la guerra de Marruecos y luego fue testigo de la Primera Guerra Mundial, y sus reportajes pues sobre la sinrazón y las contiendas pues eran de un férreo pacifismo y ocuparon parte de su literatura. María Lejárraga fue la única española que participó en el Congreso Internacional de Mujeres de La Haya de 1915, un congreso cuyo programa precisamente incluía la supresión de la guerra en todos los países del mundo. Uh-huh. Tenemos también a Sofía Casanova, que fue una primera, digamos, corresponsal de guerra, escribiendo en el ABC desde Polonia, donde estaba. Y dicho esto, pues conviene ser honesto, ¿eh? Hay un investigador que ha revisado todas las publicaciones de la época, desde 1896 a 1936, y bueno, él concluye que la difusión del pacifismo en España fue débil. Apenas unas cuarentena de publicaciones condicionadas bajo el nivel de lectura. Pensemos que el índice de analfabetismo en el siglo XIX era muy alto. Por tanto, la prensa y las publicaciones llegaban a grupos minoritarios, ¿no? Y bueno, llegaríamos un poco la situación en la que se movía el siglo XIX con respecto a la prensa. Correcto. Y te decía, José, que llegaríamos al quinto bloque y a otro mito que tu artículo se encarga de desmontar por completo. Es decir, la idea de que la neutralidad española en la Gran Guerra fue un ejemplo sobrado de pacifismo. Pues sí, es uno de los mitos más asentados, pero la historiografía reciente demuestra que en España no fue en realidad neutral. Es decir, fue neutral oficialmente porque se declaró la neutralidad por el gobierno de España, pero de facto no fue neutral, puesto que fue económicamente beligerante desde agosto de 1914 y se convirtió en un escenario más del conflicto. Uh-huh. Sus comunicaciones fueron interceptadas por los alemanes y por los aliados. Su producción y redes de transporte fueron controladas. Sus costas y aguas territoriales, que en principio
con la neutralidad se pretendía que se mantuviesen al margen, pues no fue así, puesto que se convirtieron en escenario de la lucha submarina. Su prensa se vendió a un lado y a otro, a los aliados según y tocaba, a los ¿no? según Claro, tocaba. claro. Era muy importante mantener a la opinión pública a favor de uno y a favor de otro, ¿no? Y bueno, hubo combatientes, se convirtieron, y además, por ejemplo, España existió, que eso se puede ver en algunas películas que retratan la época, se convirtió en un lugar lleno de espías y de contraespionaje, ¿no? Sí. Hubo combatientes en la Legión extranjera francesa y murieron españoles en los mercantes que fueron hundidos por los submarinos alemanes. Pero también, justo decirlo, hubo una notable labor humanitaria, campaña de la Cruz Roja, sanitarios de la Armada que estuvieron en las comisiones de supervisión de los campos de prisioneros, y la intervención directa del rey Alfonso XIII en labores diplomáticas y humanitarias. Es decir, que era una neutralidad, entre comillas, que suponía el inicio, el principio de un gran negocio. Exactamente. Se ha hablado, algunos historiadores hablan de una neutralidad beneficiosa, pues que hubo un aumento considerable de la producción industrial con destino a los beligerantes, superávit comercial, se canceló la deuda externa española, que era muy grande, crecieron las industrias textiles en Cataluña, la minería asturiana, la siderurgia vasca y la agricultura cerealista en los campos de Castilla. Pero hubo un reverso. A partir de 1917 hubo escasez de alimentos, hubo una inflación disparada con precios muy por encima de los salarios, un desabastecimiento y hubo miseria. Y eso desembocó no solamente en España, desembocó en toda Europa, la famosa crisis del 1917. Sin embargo, en España pues tenemos 3 retos simultáneos en esa época, ¿no? Del sistema de la Restauración. Uno, un movimiento militar de la Junta de Defensa. Un movimiento político porque se reunieron los parlamentarios, la llamada Asamblea de Parlamentarios en Barcelona. Y un movimiento social con la huelga revolucionaria convocada por la UGT y por el PSOE, que fue sofocada por el ejército. Y cuando llegó la paz, pues de aquellas vacas gordas llegaron aquellas vacas flacas. A ver, cientos de fábricas textiles se cerraron en Cataluña. 20.000 obreros a la calle. Recesión y aumento doble de la huelga. Y como concluyen algún economista, los verdaderos beneficios de la guerra se evaporaron en las inflaciones que vinieron después de la guerra y se concluye que aunque fue una neutralidad beneficiosa, el mayor y el verdadero beneficio, puesto que entre el haber y el deber no hubo prácticamente nada, fue no haber participado directamente en la guerra. Me vas a permitir, por tanto, que esas comillas a neutralidad yo las amplíe a beneficiosa también, está clarísimo, ¿no? Sí. Doblemente. Y a nivel social la guerra divide a España entre germanófilos por un lado y, permítaseme el palabra, y aliadófilos pues por sí, otro lado. Profundamente, hablando en términos generales. La izquierda y los republicanos eran francófilas y las derechas germanófilas. Republicanos e intelectuales por un lado y clero, carlistas, buena parte del ejército y la clase, digamos, conservadora de otro. Los intelectuales escenificaron esta división, por ejemplo, Eugenio d'Ors en un texto europeísta en 1914.
En 1915, el Manifiesto de Catalanes, que era francófilo. La amistad hispano-germana de Jacinto Benavente. El Manifiesto aliedófilo, publicado en la revista España, que era de Ortega y Gasset, que la fundó, firmada por Azcárate, Cossío, Marañón, Menéndez Pidal, Machado, Galdós, Falla, Zuloaga, que expresaban el deseo ferviente de que la paz futura afirmara una nueva hermandad internacional donde la fuerza pues cumpliera su único fin, que era garantizar la razón y la justicia. Y para el periodismo, además, la Gran Guerra fue una coyuntura excepcional, porque hemos dicho que con la libertad de prensa surgieron miles de periódicos de pequeña tirada, pero los grandes periódicos, que también tenían una pequeña tirada, con la Gran Guerra pues tiraron y la gente leía mucho la prensa. Claro, sacaron partido también. Le sacaron mucho partido, y además se inauguró surgieron muchos corresponsales que eran figuras y escritores inéditos, pero a partir de 1916 las grandes figuras, los grandes escritores de la España de entonces, como Azorín, Valle Inclán, Ruseñol o Blasco Ibáñez, pues viajaron al frente e inauguraron un nuevo periodismo literario, ¿no? Y aunque también fue un periodo de intensa manipulación informativa y propaganda, bueno, pues la prensa española era comprada por los dos bandos, ¿no? Por un lado y por otro. Total. Estamos abrochando prácticamente este capítulo, pero menciono tu artículo, es decir, ya lo hemos comentado también aquí. Se abre con una escritora, Concepción Arenal, y se cierra con otra, nuestra paisana, Carmen de Burgos. ¿Con qué conclusión quieres que se queden nuestros oyentes en este momento, José? Ay, qué repetido voy a ser, pues mira, Antonio, con la idea de que la construcción de la paz no surge en el vacío, sino en la mente, ni en la mente preclara de los filósofos, se gesta en contextos históricos concretos, como alternativa de los seres humanos que son interpelados por la injusticia, el sufrimiento y la muerte. Y en este sentido la investigación para la paz es fundamental, puesto que saca a la superficie hechos históricos y documentos que han permanecido ocultos por escasamente estudiados, ¿no? Y este recorrido de 1808 hasta 1918 pues demuestra que incluso en el siglo más militarizado de nuestra historia hubo españolas y españoles que resistieron a las quintas, que gritaron guerra, guerra, y que escribieron y contaron contra la sinrazón de las armas. Y ya como cierre me vas a permitir, José, leer la alocución del Comité de la Paz de Mujeres de los Estados Unidos que Carmen de Burgos, nuestra paisana, reprodujo en el Heraldo de Madrid en junio de 1915. Decía así: las madres de toda la tierra deben pedir y lograr por sus hijos un mundo donde la vida, la libertad y el logro de la felicidad se estimen como derechos inenajenables. La guerra significa muerte y destrucción. La paz significa vida y progreso. Pedimos a las mujeres de todo el mundo que se unan a nosotras para hacer juntas la cruzada de la paz. Sí, y más de un siglo después esa cruzada sigue abierta. Me voy a permitir, Antonio, sí, por supuesto, que lo voy a hacer siempre, pues a nuestros oyentes o videntes, a los que escuchen o vean el programa, la recomendación de alguna lectura. La primera es el artículo en el Eco de Alhama, que se puede acceder a través de internet, que ya están todas las revistas del Eco de Alhama están en internet, se pueden acceder a ellas, donde aparece por completo todo el contenido del programa de hoy. Un libro que no por pequeño, importante, de Fernando Fernández Basterreche, que lo hemos mencionado, sí. Que es El ejército español en el siglo XIX.
sobre el militarismo y el antimilitarismo desde 1888 a 1906, tenemos este libro grueso, Sí. que no por pesado es muy interesante, de Rafael Núñez Florencio. La lucha entre militarismo y civilismo, que también hemos tratado de apuntar en este programa, el libro de Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Quien quiera acercarse a la prensa, a lo que se escribía en aquella época, tenemos, especialmente en la Primera Guerra Mundial, tenemos el libro de Xavier Pla y Francesc Montero, que son los editores, En el teatro de la guerra, cronistas hispánicos de la Primera Guerra Mundial. Y sobre las quintas no podríamos olvidar el libro de Valentina Fernández Vargas, Sangre o dinero, el mito del Ejército Nacional, porque a lo largo de las quintas los seguros hicieron su agosto, también. Porque prestaban dinero a las clases populares para que pudiesen pagar, o bien por redención o bien por sustitución, sí, pagasen para que sus hijos no fuesen al servicio militar y fuesen desplazados a las guerras coloniales. Correcto. Déjame que recuerde que también tenemos amplia información sobre esta serie, este ciclo, La Paz se construye, en el espacio digital josetuvillarrayo.net/paz con mayúscula. Incluso pues como recurso educativo, didáctico también. Sí, es una página que está en construcción, lo pueden ir visitar todavía. La Paz se construye y yo creo que muy pronto estará esta nueva página estará activa. Y a modo de recordatorio a nuestros escuchantes, agradeciéndoles que sigan por supuesto con nosotros, la guerra es la temeridad, la violencia y la traición. El derecho es la mesura, la dignidad y la justicia. Así que nos despedimos hasta el siguiente capítulo, precisamente desde La Paz. La paz se construye porque la paz se construye, insistimos, una y otra vez. Querido José Tuvillarrayo, un placer como siempre, hasta la próxima. Pues gracias a ti, Antonio, y a todos los oyentes de Candil Radio y de Días de Radio. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.